Sari, Ella es Lunis. y esto es One More Stereo. Y yo no sé si ustedes nos escuchan diferente, pero no hay un celular. Resulta que papá Dios nos envió unos micrófonos como regalo, literalmente. O sea, dijo como, Y yo, tengan, porque él vio el audio del primer y segundo video y tampoco se lo aguantó. O sea, total. quiero pedir perdón por ese audio. Uy, sí. Porque Pedimos es horrible. perdón porque escuchaban eco, escuchaban cosas feas. Horrible. Pero ya no va a pasar más. Papá Dios nos envió 2 micrófonos y algún día les pondremos un nombre para agarrarles cariño. Y ya. Bienvenidos. Este es el tercer episodio de esta nueva serie que iniciamos, que es la serie de los frutos del Espíritu Santo. Y hoy vamos con una que siento que, yo siempre digo todos en los mismos, pero siento que esta hace una diferencia muy grande, que es la paz. Y es que muchas veces vemos la paz con el diccionario del mundo, que es como que la paz es la ausencia de problemas. Pero una frase que a mí me impactó mucho es que la paz no es la ausencia de problemas, es la certeza de que Dios está contigo en cada uno de esos problemas. Es la certeza de que va a calmar las aguas de la tormenta estando ahí. Entonces, lo que siempre hacemos, ¿tú cómo has experimentado el tema de la paz en tu vida? El tema de la paz en mi vida, bueno, story time. Sobre todo cuando me robaron. Porque quiero decirles que fue algo que me sorprendió demasiado que pasara. ¿Por qué? Porque, bueno, yo venía a celebrar el cumpleaños a esta señorita. Y, yo golpeaba re duro. Y pues yo venía orando y cantando, pues yo siempre que voy sola voy orando y cantando. Suena muy cliché, pero pues así soy. Entonces, pues yo venía en esas y pues pasó por un atajo que casi que toda mi vida había usado con mis papás, sola, lo que fuera, siempre. Nunca había pasado absolutamente nada. Es un atajo que si yo les digo cómo es, pues ustedes van a decir, pues como no la van a robar. Pero pues básicamente yo dije un parque, tú pasas unas cuadras y como un caño. Y es como detrás de unas unidades, pasas ese puente y ahí está el barrio de mi casa. El tema es que pues yo iba pasando como eso y en el parque, antes de como voltear hacia el caño, habían como unos personas que estaban como fumando y estaban ahí como echando bici. Y entonces yo aceleré el paso por esas personas y yo aceleré el paso y yo iba como orando, pero algo que a mí me inquietaba mucho es que mi corazón estaba a toda, sin ninguna razón. O sea, como que el Espíritu Santo me estaba inquietando y yo obviamente no lo supe identificar en su momento, pero yo sí me sentía como muy ansiosa, como porque tengo tanto miedo. Y cuando veo esas 2 bicicletas acercándose así, porque era como una adelante, otra atrás, Aquí fue. y se vienen acercando, yo como que los vi, mi corazón aún así hizo como ahora sí nos morimos. Yo aquí me desmayo. Pero bueno, entonces el punto es que yo como que aceleré el paso y yo vi que una de ellas pasó, como que yo dije, ay ya, aleluya. Pues no, resulta que la bicicleta me encerró. Y yo la más buena en esto. Pero bueno, el punto es que la bicicleta llegó y como que me encerró. Y pues como les digo, era como detrás de unas unidades. Entonces hagan de cuenta, este es el caño, esta es la ciclorruta, esta es la unidad. Y ellos llegaron y como que el primero me cerró acá, entonces yo quedé casi contra la pared de detrás de las unidades. O sea, horrible. Y después el otro me cerró por delante, o sea, me encerraron los dos. El punto es que yo en un momento, o sea, yo no sé, pero yo dejé de escuchar. O sea, yo dejé de escuchar lo que me decían, lo que pasaba afuera. Yo solo gritaba y gritaba y no escuchaba nada. Sí, esa es la otra. Ustedes dirán, no, empezó a gritar groserías. No, yo empecé a gritar Espíritu Santo como una loca. Yo creo que los manes decían como, ¿qué le pasa? Porque yo gritaba Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, auxilio, auxilio. Y yo no entendía lo que estaba pasando. Y yo siento que si yo hubiera seguido en eso, se me hubiera podido pasar algo, sinceramente. Porque los manes ya estaban desesperados, obviamente, como esta vida, ¿qué le pasa? Entonces, en un punto, yo estaba así gritando, 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 y yo solo veía al de adelante, como que le tenía la mirada fija al de adelante, y yo gritaba, gritaba. Pero en un momento como que el Espíritu Santo, en efecto, pues como yo lo estaba llamando,
me hizo ver al de al lado, el que me había cerrado por detrás, pues resulta que el de atrás estaba con un cuchillo así y el de adelante lo estaba cerrando para que no me hiciera nada. O sea, y el man, o sea, yo apenas vi el cuchillo así como apuntándome, yo dije, o sea, yo dije como, no, o sea, no pensé en nada y simplemente yo tenía el celular como acá en el bolsillo, entonces yo como que sin querer, sin conciencia ni nada, lo saqué y lo tiré, o sea, se lo tiré a los pies. Y me dijo como, cállese o la mato. Y yo, entonces, pues, después obviamente me pegué la chilla del siglo, porque pues estaba en shock, nunca me había pasado algo así. Pero pues después vino otra persona y como que me acompañó a la casa y estuvo como súper pendiente y así. Y después unos amigos fueron a la casa, Luna fue a la casa, Luna después de su celebración de cumpleaños. Pues fueron a la casa a ver cómo estaba y siento que después pude ver como que no me pasó nada, porque la situación se prestaba para que yo no estuviera aquí contando esta historia, ¿sabes? Entonces, obviamente yo duré mucho tiempo con el miedo a salir sola, con que todo el tiempo tenía que estar orando, pero aún así en mi cabeza estaba como la mentira del enemigo diciéndome como, pero si esa vez oraste y aún así te robaron, ¿sí? O sea, aún así pasaron cosas. Entonces, fue sino hasta que yo entendí que uno nunca debe salir de la casa sin orar. Y dos, tú debes tener la confianza de que van a haber personas malas en el mundo, ¿sí? O sea, siempre va a haber maldad en el mundo y pueden llegarte a robar por más de que tú ores, obviamente Dios está contigo, pero la diferencia es esa, que era lo que tú hablabas de la sombrilla. O sea, que a pesar de que pueden llegar y robarte, pues Dios te puede salvar la vida. ¿Sí? Dios te salva la vida y Dios está contigo. Y la diferencia es que después Dios te respalda y te da lo que te robaron 1000 veces mejor. Y esta es yo, La fiel prueba. La fiel prueba de eso. Entonces, sí, porque, o sea, me robaron el anillo y el celular, y tanto el celular como el anillo vinieron 1000 veces mejor. Entonces, es la diferencia de saber que Dios va a estar ahí, que no estás exento por ser cristiano, por creer en Dios de las cosas, de las maldades del mundo, pero saber que Dios está presente y tener fe en eso. ¿Y tú cómo lo viviste? Y nunca me han robado, gracias a Dios, porque siento que yo sí quedaría muy asustada. Pero yo siento que yo he experimentado más el tema de la paz, es como con el futuro. Yo soy alguien, Saris lo sabe, muy cuadriculada. Yo quiero saber qué va a pasar mañana, qué va a pasar primero, qué va a pasar después. A mí, yo necesito tener todo planeado. O sea, Saris es como muy, fluyamos, vamos con el mar. Y yo soy como, fluyamos dentro de un plan. O sea, hagamos un plan para poder fluir. Entonces me da mucha como ansiedad pensar en el futuro, en saber, no saber qué va a pasar. Entonces yo creo que ahí es donde yo más he experimentado la paz, como en saber que puede que no sepa lo que va a pasar, pero que aún así tengo la certeza de que algo no va a pasar porque Dios es mi papá. Y un ejemplo que yo le daba a Saris hace unos días, y es que a mí esa frase me cambió mucho la vida, que es que la paz no es la ausencia de problemas, sino la certeza de que Dios está contigo en cada una de ellas. Yo lo cambiaría esta parte como la paz no es la ausencia de tormentas, sino la certeza de que Dios está contigo en cada una de ellas. Y es que cuando tú decides tener paz, no es que los problemas se van a ir, no es que ya nunca vas a todo feliz y tienes la paz del mundo, no. La paz, así como todas las anteriores, es una decisión y algo que se practica, pero siento que una clave es que saber tú que cuando tú vas con Dios, es como si estuvieras en medio de una tormenta y tuvieras una sombrilla. La tormenta va a seguir a tu alrededor, el agua va a seguir cayendo, puede que te mojes los pies, puede que incluso la ropa un poquito, pero no va a ser nada comparado a si no tuvieras la sombrilla. Cuando tú dices, no, ¿para qué yo voy a confiar en Dios? Igual van a seguir habiendo problemas y sales a la lluvia sin sombrilla, vas a llegar empapado, luego te puede dar gripa, se te dañó los Converse, se te dañó la ropa. Mientras si tú dices, ok, está lloviendo, voy por la sombrilla, que es la paz que Dios me da, y voy a la tormenta. Y puede que te mojes, sí, pero jamás comparaba cómo andarías en una sombrilla. Entonces siento que es ver la paz de esa forma, que la paz no es la ausencia de problemas, sino la paz es esa sombrillita que Dios nos da y que podemos tomar de Dios para pues que la tormenta sea un poco más amena, porque la tormenta igual siempre va a seguir. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta, pero yo en todos los temas divido por partes, y en este no es la excepción.
Porque una cosa es tener paz, otra cosa es transmitir paz, y siento que la paz se puede ver de varias formas. Yo las hice como paz contigo mismo, contigo, o sea, con nosotras mismas, y es el hecho de quitarte esa pregunta de debí haber hecho, ¿qué hubiera pasado así? Y también ahí va, paz con el pasado, paz con las decisiones que no tomaste, paz con lo que querías que pasara y no pasó, paz con el presente, de vivir en el presente y dejar a un lado todas las preocupaciones del futuro. Yo últimamente le he dicho a Sari siempre una frase que es que, creo que le dije en el podcast pasado, y es, el ayer ya pasó, el mañana no ha llegado, y el hoy es un regalo, por eso se llama presente. Entonces es vivir más en el presente, y paz en el futuro es saber que tu papá es Dios, tu papá es el creador del universo, de los cielos, de la tierra, y es el dueño de todo el oro del mundo, y él se va a encargar, y es tener paz. O sea, esto lo digo porque es algo que en serio me ha costado, pero es tener paz en el futuro, paz con el pasado, paz con las personas, lo que hablamos del perdón, siento que nos ayuda a tener en nuestras relaciones paz, y también siento que para transmitir la paz, primero debemos sentirla. Si tú no sientes la paz, jamás vas a poder transmitir la paz. Y no siento que no hay nada mejor que tú estar con una persona que transmite paz. Como que estar con esa persona y tú eres como, ay, relajas. Sí, total. O sea, siento que uno también debe formarse en tratar de vivir en paz. O sea, siento que si tú en tu corazón y en tu mente tienes las cosas en orden, tú puedes transmitir eso. Porque, pues de hecho sí me ha pasado como que llegan personas y me dicen como, ay, es que tú me transmites paz, o ay, es que tú me transmites como eso, y yo digo, es el Espíritu Santo. Pero sí, o sea, es decidir vivir en paz, o sea, es decidir pasar la ofensa, es decidir decir, bueno, ya pasó, ya quedó en el pasado, ya deja así, o sea, ya, no te preocupes. O sea, siento que tú cuando ves como todos los problemas del mundo, tus problemas pasan a ser minúsculos. Uy, sí. Es como si mañana pasara una guerra mundial y acabara con todo el mundo. Nada de lo que pasamos era relevante. Total. Y siento que es aprender a vivir con eso, de que ningún problema tiene tanta importancia como la restauración con personas en tu vida, contigo misma. Pero siento que esa es una parte súper importante en la paz. Sí, igual, o sea, lo que digo, no se trata de decir como, ay, sí, yo tengo paz y ya, sino que pues también se trata de tenerla, sí, de tenerla en ti, o sea, de verdad, tú ser consciente de las cosas que te pueden estar robando la paz y estar consciente de que estás ejerciendo el dominio propio sobre esas cosas. Pero la paz es un regalo que Jesús nos dejó. O sea, yo lo tengo anotado porque siempre digo que está entre Génesis y Apocalipsis, pero está en Juan 14:27, que dice, les dejo un regalo, paz en la mente y en el corazón, y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar, así que no se angustien y no tengan miedo. Es decir, que la paz de Jesús es un regalo que nos dio, pero tú para recibir un regalo tienes que abrir el regalo. Si tú nunca lo abres, pues jamás lo vas a recibir. Y es entender que la paz no nos la da este mundo y nunca nos la va a lograr dar. Pero si tampoco nos la da, no tendría por qué quitárnosla tan fácil. O sea, siento que suena muy cliché, porque pues todo cristiano, persona que cree en Dios lo dice, pero es como cuando pasa con el alcohol y las drogas, ¿sabes? O sea, es como que te llevan literal a un viaje, pero es temporal, es un viaje en el que vas, vuelves y terminas peor de lo que ya estabas, o sea, es un hoyo negro sin fondo. Entonces, siento que sí. A mí un versículo que me ha ayudado mucho, pues sobre todo en tenis, porque pues para los que no están en algún deporte de alto rendimiento, la ansiedad que se siente es muy grande. Obviamente no voy a hacer como, ay, tengo ansiedad, porque no, es una cosa momentánea. Deportiva, sí. Exacto, deportiva, netamente deportiva. Y pasa que, no sé, digamos en el tenis que uno tiene que hacer el saque, tiene que tirar la pelota y cogerla. Es horrible porque tú no tienes el control de la pelota. O sea, la pelota está en el aire y tú le tienes que dar en el punto exacto para que entre a ese cuadrito de allá. O sea, es horrible la ansiedad y lo que le da a uno
es terrible, pero a un versículo que me ayudó mucho a decir antes de cada saque es: porque el Señor no me ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de amor, autodisciplina y dominio propio. Y es como, yo tengo dominio propio sobre mis emociones y yo puedo, porque Dios me da un espíritu de poder, no de temor, de ay, qué miedo, no, sino de poder, de fuerza, de dominio propio, autodisciplina. Y saber que el miedo siempre va a estar, pero es cuando superas el miedo. Total. Y ya, es como el miedo es una emoción intensamente, él siempre va a estar ahí porque es algo que te ayuda. Así como la ansiedad también es algo que te ayuda. Sí. Pero tú controlar esas emociones y no ya sabes. Uy, y algo que escuché en una predica también era como tú combates la ansiedad y combates los pensamientos que te mete el espíritu de temor, lo combates con versículos. Así que te debes sí o sí, volvemos al tema de la disciplina, tener disciplina en leer los versículos, porque Y eso es lo que aprender. te va a salvar en un día que tú no estés. Digamos, otro que me encanta es el de Salmo 91. O sea, de que el Señor es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. O sea, y si tú le pones cuidado a cada palabrita, tú dices, es súper, o sea, súper fuerte. Sí. Y ejemplo aquí, esto es como una mezcla de Mateo 5:9 y Salmo 34:14. Y dice, aléjate del mal y haz el bien, busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Es decir, que no es que tengo paz y ya, no, tienes que esforzarte por mantenerla. Y yo llevo mucho a, ejemplo, las peleas que hay. Cuando tú peleas, debes aprender a ser una persona que pelea en paz, que pelea sin ofender, que perdona sin rencor. Y ahí también se ve mucho la paz. Por eso yo diría que el primer one more step para esto de pelea sería como muchas veces es mejor quedarte callado. Sí, total. Así como muchas veces es mejor hablar, muchas veces es mejor. Yo he aprendido demasiado de eso. O sea, cuando yo tuve problemas y yo decía como problemas con personas y yo decía como, pero es que yo tengo 1000 cosas con las cuales defenderme o 1000 cosas con las cuales dejar en ridículo a esa persona, el Señor llegaba y me decía como, no, yo guardé silencio cuando me acusaban de algo que era totalmente falso, tú también guardas silencio. Es que Jesús no dijo nada. En medio de su dolor, él no dijo nada, no se quejó ni una vez. A mí eso me sorprende demasiado porque él tenía todo para ganar. O sea, él podía mandar legiones de ángeles a salvar su vida. Y mi líder la última vez nos da un ejemplo y es que él dijo que él quería hacerse como, bueno, un dibujo, y es que Jesús está con la cruz y le está haciendo así a los ángeles, porque los ángeles estaban ahí listos para venir en cualquier momento y él se quedó callado. Literal. A mí eso me cambió la vida. O sea, yo fui como, wow. Sí, es durísimo. Y yo antes obviamente decía como, no, pero es injusto, pero es que yo esto, pero es que yo aquello. Y era como, es que no es yo, es Jesús como actuó, es Jesús que hizo. Entonces, y aparte siento que es re duro, es muy duro tú tener todo para defenderte y no hacerlo. O sea, es súper duro. Pero algo en lo que también he aprendido a guardar silencio es en que de pronto llegue una persona y me hable sobre una persona con la que tuve un problema y me hable mal de esa persona. Sí, también ahí he aprendido a guardar silencio. Ser escudero también, aun cuando la persona no está. Ser fiel al que no lo merece. Y también siento que es orar antes de reaccionar. Muchas veces reaccionamos y luego decimos como, embarré. Pero es, ante todo, con personas, con el futuro, contigo misma, con el pasado, es como antes de reaccionar, ora. Antes de decir algo, ora. Antes de actuar con algo, ora. Antes de decir algo, ora. Total. Siempre ora antes de reaccionar. O sea, que siempre sea oración, acción. Antes de acción, oración. Sí. Pensar antes de actuar, pero esta vez es orar antes de actuar. Sí. Y algo que dice Sari, que dijo ahorita, y es identifica qué son las cosas que te roban paz. Porque si no las identificas, siempre te van a estar robando la paz. Total. ¿Qué tips darías para identificar qué cosas nos roban la paz? Pues siento que el robo de la paz es algo que te trae rabia, algo que te trae miedo, tristeza, ansiedad, que de pronto lo estás pensando todo el tiempo, porque esa es otra, o sea, es algo que todo el tiempo está en tu mente o alguien que todo el tiempo está en tu mente. Y siento que a mí me pasó mucho como que habían personas que venían y me hacían daño y yo decía como, ay sí, te perdono, vete. Pero en mi mente permanecían día y noche. Y eso es casi
como una obsesión. Sí, te roba la paz completamente. Horrible, horrible. O sea, es una cosa que tú piensas en esa persona, sueñas con esa persona. O sea, de verdad. Y digamos que un versículo que me ha ayudado, que desde chiquita mi abuela me enseñaba, es como: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces dormir confiada. Y siento que no es solo para dormir, es para vivir. Sí, O sea, digamos, yo decía como, y en momentos que me daba cuenta de eso, yo decía como, voy a perdonar de verdad para tener esa paz. ¿Qué más podrías decir tú? llena tu ambiente de paz. Así como identificamos qué cosas nos roban la paz, identifiquemos qué cosas nos dan paz. Total. Haz cosas que te den paz, alabanza. Yo siento que la alabanza es clave. Y busca, es que para cada persona es diferente. ¿Qué cosa te da paz? Ejemplo, a mí me relaja mucho o como que me siento en paz tejiendo y viendo una serie que me gusta. Es algo físico y súper banal que me da paz. Total. O otra cosa más como grande es leer la Biblia. Como que yo a veces cuando estoy como toda pues sí. angustiada, digo, me voy a poner a leer la Biblia, perdón, yo hablo muy rápido, a leer la Biblia. Y luego me da paz y es como salgo, yo digo, cómo se siente diferente. Entonces busca como cosas que te den paz, no sé, salir a caminar a un parque, algo que te dé paz. O sea, siento que eso es clave. Las canciones también yo creo que son claves Sí, para es la que paz. para cada persona es diferente. Para alguien puede ser como ir a un parque de diversiones y escuchar a la gente gritar. A mí eso no me genera paz. Pero puede que a alguien le genere paz o estar con muchas personas. Hay personas que se sienten tranquilos sin paz en eso. Y yo diría que otro también es aprender a soltar el control. A mí me cuesta mucho porque, como les digo, yo quiero tener todo planeado, todo organizado, todo estructurado, qué va a pasar A, B, C y D. Pero aprendí a soltar el control y saber que Dios va a escoger el mejor canal para que tú veas. Y es saber que tú te estás tomando el papel de Dios al querer controlar todo. Y hubo alguien en la Biblia que quiso tomar el papel de Dios. Y ya sabemos quién es. A mí eso me cambió la vida. Porque yo dije como, cuando tú quieres tener el control y la decisión sobre tu vida y quitarle el control a Dios, estás haciendo lo mismo que hizo Satanás. Querer el control. O estás haciendo eso, que es peor. Esperamos que no. Pero así es como eso, o sea, suelta el control y deja que Dios sea el obrador de tu vida, que siento que eres el mejor escritor para el libro de tu vida. Total. Ajá. O sea, a veces uno no entiende las cosas porque le pasan. Pero mira que Dios es tan lindo, que nos tiene tanta paciencia, que Él nos explica con plastilina. O sea, tú puedes, digamos, uy, no, es que eso, yo entiendo a la gente que ha pasado por esto y es como, no, pero es que Él me mostró y me mostró y me mostró y yo no le hacía caso. Yo pasé por ahí. Porque no es que no te des cuenta, es que no haces caso. Exacto, es que no haces caso, es que dices, pero no, pero es que esto se ve lindo, pero pues Dios ve el fondo. Y muchas veces personas, situaciones, aún así. Sí. Y aún así no, o sea, muchas veces te pone personas que te digan, no, esa persona es así, esa persona te va a hacer esto, esa persona aquello, y tú como, no, yo. Algún día en el futuro Sara contará así. Y miren que yo pensaba que eso era vivir en paz, como el no aceptar las cosas o no buscar problemas, pero es que eso no es vivir en paz, es ser ingenuo, es literalmente hacerte el bobo y después te pasan las cosas, te estrellas y ahí sí. Dios, ¿qué pasó? Literal, o sea, y uno luego le echa la culpa a Dios, que es lo peor, uno es como, no, Dios, pero ¿por qué no me mostraste? Y Dios como, me faltó pegarte, literal. Me encanta un ejemplo que está como en las redes sociales, en los medios de comunicación. Y es que está una persona que está varada en el medio del mar. Iba a decir huérfano, es náufrago. Es una persona náufraga. Somos náufragos. Y muestran que le pide a Dios, Dios, ayúdame, por favor, envíame a alguien que me salve. Y como que Dios, no me acuerdo bien, le envía como, no sé, un tronco a lo Titanic, luego le envía como le envía como varias cosas así, y pues era una persona que no se daba cuenta. Al final, ¿qué pasó con la persona? Murió, y cuando llegó al cielo le dijo como, Dios, ¿qué pasó? Dijo, yo te envié las cosas, pero no respondí como tú pensabas. Entonces aprendamos a ver la respuesta de Dios, no como nosotros queremos. Si tú quieres un helado de mango con jugo de mango, quizás Dios te envíe un mango, pero no estás viendo el mango porque estás queriendo que llegue el jugo de mango. Entonces, ¿cómo aprender a ver lo que decir? Y, o sea, yo lo que les quería decir era como, así ustedes digan como, no, pero es que yo nunca le hice caso, ya no me va a mostrar nada.
falso, mentira del diablo. Miren que literalmente Dios es tan paciente y tanto amor que tiene por ti, que si Él tiene que quitar todo lo que impide que esa persona se vaya de tu vida, lo va a hacer. Y te va a quitar todo y te va a dejar, o sea, literalmente Él va a hacer todo lo posible porque su plan se cumpla. Y lo otro es que tú en su momento no vas a entender y vas a decir, no, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Pero por qué a mí? ¿Pero por qué eso? ¿Por qué aquello? ¿Por qué tengo que estar sola? ¿Por qué esto? Y luego Dios te muestra, es que o te estaba formando, o te estaba preparando, O te estaba salvando. o te estaba salvando. Dios es como Google Maps, siempre va a decir recalculando. Total. Siento que algo que dijiste ahorita y es muy clave es que Dios es paciente. Y de eso va a ser uno de los próximos podcasts, episodios. Pero siento que un punto también muy importante es ser una persona que refleja paz. Una persona que da paz, que cuando estén contigo sientan tranquilidad, sientan paz. Y que cuando estén contigo no sientan caos. Y siento que hay algo para dejar ir el caos de nuestras vidas es la queja. Dejar de quejarte. Quejarte te quita la paz. Dejar de quejarte trae paz. Y aleja a Dios, aleja al Espíritu Santo. Ajá, porque el Espíritu Santo siente. Entonces, en algún punto hablaremos un poco más de eso porque siento que es un tema muy importante, pero también muy largo. Entonces, siento que es como ser una persona que transmite paz, que da paz, con tus acciones, con tus palabras. No se trata de ser un positivismo falso, sino se trata de dar paz y es saber que va a haber una solución. Entonces, Se trata de verdad sentirlo. ¿qué tips crees para ser una persona que transmite paz? Una persona que transmite paz, pues, a ver, siento que sí hay que tratar de evitar los problemas, pero si tienes un problema, callar. Literal. Orar. Lo que dijimos ahorita, orar antes de actuar. Porque a la final, mira que si tú callas, Dios es tu defensa. Yes. Tú no tienes por qué decir, ay no, pero tú lo que estás diciendo es mentira y tales, sino también eso. Otra cosa que me ha cambiado la vida es, yo tengo 1000 razones de cómo actuar, ¿sí? O sea, yo podría decir, no, pero es que yo no lo quiero contestar porque ella hizo esto en su pasado. Pero algo que me cambió la vida fue, ¿cómo te gustaría que te respondieran si tú fueras ella? Sí. ¿Cómo intercambiar los papeles? Si yo fuera la que te escribiera con intenciones de hablar, ¿cómo me gustaría que me respondieras? Yes. Entonces, yo siento que ese es un buen tip, el que dijiste. Y también Pensar en el otro. Ajá, ponerse en los zapatos del otro. Y también para transmitir paz, dejar de quejarte y tratar de hablar con paz. Entonces, como que, no sé si alguno vio los Backyardigans, Pablo, el pingüino, era como, ¿qué hacemos? ¿Dónde vamos? Bla, 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 bla. Eso no trae paz por ningún lado. Yo no me acordaba. Es como también, listo, estamos en un lugar de caos. Habla despacio. Hablando rápido nadie te va a entender, como esas pequeñas cosas, como para transmitir paz. Entonces, cuando tengas una tormenta al frente, toma la sombrilla de la paz. Y recuerda, nunca es tarde para estar un paso más cerca. Esto fue One More Stereo con nuevos micrófonos.